Muy buenos días y bienvenidos a esta llamada donde esperamos dar más color sobre el racional de nuestra última adquisición en Brasil, la cual fue anunciada el viernes pasado. Mi nombre es Manuela Ramírez y soy la gerente de financiamiento y relación con inversionistas. La llamada de hoy va a ser grabada y posteriormente subida a nuestra página web de inversionistas. Asimismo, ya está publicada la presentación que veremos hoy en esta llamada y en la versión de inglés también en la sección de eventos. En el menú podrán encontrar una sección de preguntas, las cuales trataremos de resolver al final de la presentación. Por favor, incluir su nombre completo y la compañía que representan para así poder identificarlos bien. Permítame presentarle a los integrantes de nuestro equipo directivo, quienes liderarán la charla hoy. En primer lugar, tenemos a nuestro presidente, Juan Ricardo Ortega, nuestro vicepresidente financiero, Jorge Tavares, el vicepresidente de crecimiento, Andrés Baracaldo, y el gerente general de nuestra sucursal de transmisión, Freddy Zuleta. En este momento le doy la palabra a Jorge Tavares para que nos dé una síntesis de lo que vamos a ver hoy. Jorge. Manuela, me tuve que salir porque estaba yendo doble. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Bien. Vamos a darles más detalles de la transacción, pero creo que esta página resume muy bien el valor estratégico, el muy alto valor estratégico que vemos nosotros de esta posibilidad materializada de crecer en el negocio de transmisión de energía eléctrica operativa en Brasil. Esta fue la parte de la estrategia que nosotros definimos a finales del 2020, donde internamente lo llamamos transmisión del mañana y así lo estamos comunicando pues a los mercados también. Nosotros vemos y veníamos avanzando en una generación de caja y en una reducción del nivel de apalancamiento que nos permite hacer inversiones relevantes, transformadoras realmente para el grupo y optimizar el nivel de apalancamiento, crear valor para los accionistas de esa forma. Brasil ofrece un mercado de un tamaño muy importante, les vamos a mostrar algunas de las cifras, y adicionalmente un mercado dinámico. Entonces el crecimiento es mucho más posible y ejecutable en esta geografía. Claramente, pues es otra geografía, otro mercado, otro gobierno, y esa diversificación la consideramos muy valiosa para el portafolio del HEB. Adquirimos o cerraremos pues en su momento activos de muy buena calidad, activos nuevos, básicamente 2-3 años de operación, no tenemos riesgo constructivo y adicionalmente dada la estructura del mercado en Brasil, estos activos no tienen riesgo de demanda, son pagados por su disponibilidad y adicionalmente los ingresos están protegidos contra la inflación, lo cual es pues aún más relevante en el entorno que vemos hoy en los próximos años seguramente. Adicionalmente es apalancar la transacción inicial que habíamos hecho nosotros en Argo. Entonces conocemos la región, tenemos equipos que conocen bastante el negocio y está muy vinculado al desarrollo de energías renovables en el noreste de Brasil. Tiene muchos elementos positivos, no solamente en términos puramente financieros, sino en apoyar esa expansión de generación de energía renovable. Y con esto vamos a mostrarles también, nos convertimos en un jugador muy importante en Brasil. Y eso ofrece unas posibilidades futuras bastante interesantes para continuar con el crecimiento del grupo y la generación de valor para los accionistas. Bueno, aquí buenos días a todos. Aquí tenemos una descripción de los activos que eran parte del perímetro de la transacción. Como anunciábamos y como es de conocimiento, estos son activos que eran propiedad, o son, todavía son propiedad de Brookfield a través de una estructura que es común en Brasil denominada un FIP.
y que fueron construidos originalmente en una asociación 50-50 entre CIMI, que es, como ustedes conocerán, parte del grupo ACS, y Brookfield. Una vez que esos activos entraron en operación, Brookfield ejerció las opciones que tenía para comprar el 50% de CIMI, y por eso es que el perímetro de la transacción incluye una participación del 100% sobre las 5 concesiones que están en verde: Esperanza, Sanguinete, Odoyá, JMM y Veredas, que ustedes pueden ver en la parte izquierda, en la ubicación geográfica donde están esas concesiones, en los diferentes estados en los que están, todos del norte de Goiás y de Minas Gerais hacia arriba, el nordeste de Brasil. Ustedes recordarán que de la presencia geográfica de Argo, el principal activo de Argo, que nosotros lo denominamos Argo 1, queda precisamente en la punta norte de Brasil, Maranhão, Piauí, Ceará. Entonces claramente hay digamos, hay una coincidencia geográfica y por lo tanto sinergias. El último activo que adquirimos a través de Argo, que fue Rialma 3, que nosotros lo denominamos Argo 4, también queda en esta zona geográfica, y Argo 2 queda en Minas Gerais. Entonces, pues es una plataforma que tiene una coincidencia geográfica con la mayoría de los activos que tenemos en Argo. Y como mencionaba Jorge, la gran mayoría de la expansión de transmisión en Brasil en los años que vienen, en licitaciones que serán implementadas este año, el próximo año, 2024, corresponde a proyectos en esta zona, básicamente para traer todo el recurso eólico y solar que hay en la misma, hasta Sao Paulo, hasta Minas, hasta Río. En la parte derecha hay una tabla de resumen de las concesiones, no la voy a leer. Creo que ahí lo relevante es decir que, al igual que todo, digamos, estas son concesiones. En Brasil hay como 3 tipos de concesiones de transmisión. Una de las denominadas tipo 1, que son activos antiguos, por llamarlo de alguna manera, licitados antes de los 2000. Tipo 2, que son concesiones en las que también tenían 30 años, pero que a mitad de ese periodo, en el año 15, el EBITDA caía 50%. Y tipo 3, que son las que corresponden a esta cosecha de activos, que son concesiones a 30 años, que tienen un ajuste por inflación. El índice es el IPCA, y que pues el valor del ingreso corresponde a lo que se haya ofertado en el momento de la licitación. Después del año 30 revertirán al Estado. Existe la posibilidad de una extensión de la concesión, pero pues esa habrá que ver en su momento bajo qué condiciones se puede dar. Digo, nosotros obviamente valoramos los 30 años iniciales, y cualquier otra cosa que se pueda hacer es un offset. Y el otro punto que creo que es relevante conocer de estos activos es que, por estar en esta zona geográfica, que es una de las económicamente más deprimidas de Brasil, hay unos esquemas tributarios para apoyar la inversión en este tipo de zonas, y estos proyectos se benefician de uno de esos esquemas, que es el denominado SUDENE, que en la práctica lo que quiere decir es una deducción del impuesto de renta del 75% durante los primeros 10 años del proyecto. Eso creo que es relevante. Aparte de eso, pues están, digamos, las cifras de ingresos, que es, digamos, en Brasil se llama el RAP, pero pues es la línea de ingresos. Está el CAPEX, que en su momento había determinado en el momento de la licitación, pues y unos datos técnicos, digamos, de la extensión y de cuándo fueron puestos en operación los activos. Y están las cifras que incorporamos en el anuncio al mercado del paquete total en ingresos, en EBITDA de extensión. Dos cosas, Andrés. Yo agregaría acá, hay un tema que es relativamente nuevo para nosotros, para nuestro grupo de inversionistas, es que estamos hablando de EBITDA regulatorio. ¿Por qué esa diferenciación? Porque bajo IFRS, como los ingresos generados por estos activos son unos ingresos conocidos con anterioridad y absolutamente estables en el tiempo, la valoración y la contabilidad de estos activos bajo IFRS se trata como un activo financiero. Entonces no refleja tanto los flujos de caja como sí lo hace el EBITDA regulatorio. Entonces, por eso el proxy de valor y el proxy de flujo de caja mejor, y el cual se utiliza en Brasil en todo tipo de transacciones en la industria, es efectivamente el EBITDA regulatorio. Una cosa importante para tener en cuenta, y resalto también los altísimos niveles de disponibilidad que han tenido estos activos desde que están operando,
que son un reflejo muy contundente de lo que llamamos nosotros de la simpleza de los activos que estamos comprando. Estamos comprando activos que no tienen mucha complejidad técnica. Adelante. Y nosotros resumimos los beneficios que tiene esto para el heavy, para sus accionistas. Pues lo primero que siempre nuestra junta directiva nos pregunta cada que le planteamos alguna oportunidad de inversión es ese alineamiento con la estrategia, y aquí es claramente alineada y es consistente con lo que hemos venido comentando al mercado. Entonces, en primer lugar, a la izquierda es una inversión en el sector de transmisión de Brasil, que tiene unos fundamentales muy contundentes y unas necesidades de crecimiento. Entonces, esta transacción por sí sola es muy relevante para nosotros, pero es la continuación de algo que esperamos poder mantener, es un crecimiento en Brasil. Es un marco regulatorio que es muy constructivo, y las necesidades de inversión y de expansión son claramente definidas en un plan que muestra el operador del sistema, el planeador del sistema en Brasil, con un plan de las necesidades de inversión de largo plazo bastante relevantes, que en Colombia son impensables simplemente por el tamaño y la vastedad, pues lo vasto de la geografía brasilera. Son tasas de retorno que generan valor para nosotros, nos permiten generar unos márgenes interesantes sobre nuestro costo de capital, y adicionalmente tiene algo que tampoco ofrece Colombia, y es un mercado de capitales profundo, tanto para conseguir deuda en condiciones muy favorables y de plazos muy buenos. En segundo lugar es esa masa crítica que logramos, y nos permite apalancar lo que tenemos hoy y mantener ese crecimiento de futuro. Resalto nuestro socio Redeia, que antes era Red Eléctrica, tiene una experiencia muy significativa, especialmente operando sistemas que tienen una alta participación de renovables. España pues hizo sus desarrollos de solar y eólico hace pues décadas, y ellos son, para los colombianos, son más o menos el ISA de Colombia, el ISA de España, el jugador más grande del sistema de transmisión y el que opera el sistema principal. Y esto es muy relevante porque al momento de evaluar la transacción, pues nos apalancamos en los conocimientos técnicos tanto de nuestro propio equipo de transmisión como del equipo de Brasil que gestiona Argo, y de Redeia. Entonces tenemos una altísima confianza en el conocimiento del sistema, de los sistemas de transmisión que compramos, y adicionalmente que las hipótesis del modelo de valoración son hipótesis bastante sentadas y bastante validadas por técnicos expertos de múltiples equipos. Esto también nos permitirá a futuro tratar de competir en negocios adicionales que puedan presentarse en Brasil. Y al haber cercanía geográfica con algunas de nuestras operaciones, tenemos unas sinergias que nos permitieron también tener bastante confianza en las cifras de costos operacionales. Esta transacción nos permite optimizar el apalancamiento, como mencionaba, y con eso creemos que la rentabilidad va a mejorar adicionalmente con el factor de diferenciación. Muchos de los elementos que estamos refiriendo aquí ya los hemos mencionado, pero tal vez el último, para hacer énfasis, es sorprendente. Yo no era experto en el mercado, no soy experto en el mercado de Brasil, pero era más desconocido, y a raíz de esta transacción me acerqué mucho más a ese mercado, y el apetito y la agresividad de los bancos para prestar dinero a compañías operativas de transmisión de Brasil es algo que es distintivo y muy positivo. Y finalmente, pues nuestro negocio, hemos dicho que es la transición energética, y en este caso se confirma. Nosotros estamos con estas líneas siendo un jugador clave en traer esa energía renovable a los centros de consumo. Y les vamos a mostrar un poco más de detalle por esto, de este tema. Terminamos de construir unas capacidades técnicas. Ampliando entonces
el detalle de cómo se conecta esto con nuestra estrategia y el crecimiento rentable, lo que yo también en algunas veces he llamado un crecimiento disciplinado. Estamos haciendo algo que creemos que es muy positivo y lo estamos haciendo con disciplina. Esta es a la izquierda lo que es el Plan Estratégico Corporativo, el PEC 2020, donde pues, nuestro propósito es el centro de todo lo que hacemos, que es mejorar vidas con energía sostenible y competitiva, y esta acción pues, de inversión material está vinculada a ella y con el pilar número 1, que es la transmisión del mañana. Creemos que el aumentar, arriba a la derecha, el aumentar la participación del negocio eléctrico en nuestro EBITDA es algo que, por un lado, genera una mejor relación riesgo-rentabilidad para nuestros accionistas y una solidez para poder seguir creciendo nuestros negocios en el largo plazo. Nuestras metas de los próximos 4 años eran o son invertir entre 1.300 y 4.000 millones de dólares. Aquí estamos haciendo pues una transacción un poco mayor de 800, lo cual es material y nos permite mover en ese sentido. Y ya específicamente el segmento de transmisión dentro de la electricidad nos va a permitir, o tenemos unas aspiraciones de que crezca del 16 al 26% en su participación al 2030, yendo un poco más lejos. Y agregar 3.000 kilómetros de líneas, con esto pues hacemos, con esta transacción particular, nos movemos sólidamente en esa dirección. La siguiente. Las cifras son bastante positivas y reflejan los esfuerzos que estamos haciendo para crecer en múltiples niveles. De esos 15.476 kilómetros que tenemos, estamos agregando en los últimos 12 meses la adquisición de ELEC Norte que hemos mencionado, que les comunicamos pues y que cerramos ya efectivamente, donde compramos 138 kilómetros. A través de Argo el año pasado compramos Rialma 3, agregando 322 kilómetros, y esta pues que es una inversión transformadora, agregando 2.416. Hemos materializado entonces 2.876 de compras adicionales, pero adicionalmente el mercado de transmisión ofrece pues la oportunidad de adjudicaciones en Colombia de convocatoria SUBME, en Brasil de leilados, y a través de ese mecanismo hemos agregado 2.913 kilómetros que están en construcción y estamos ejecutando. Cuando esas estén terminadas de ejecutar, vamos a lograr un crecimiento del 37%, alcanzando pues más de 21.000 kilómetros de líneas de transmisión. Y lo que les hacía referencia al tamaño de Brasil y a lo contentos que nos tiene el poder profundizar nuestra participación, pues si comparamos los números de la infraestructura existente y de las necesidades de expansión en Brasil, pues hace ver a los otros 2 países donde tenemos presencia significativa, ya sea directamente en Colombia o indirectamente en Perú, como unos países de segundo nivel en términos de escala frente a lo que Brasil ofrece. Y cuando sumamos las necesidades de inversión, que es el otro punto que resaltamos siempre, es que estamos en un negocio que requiere inversión adicional y esa inversión es rentable. Estamos hablando de que son casi 22.000 millones de dólares los que se tienen identificados de necesidades de crecimiento en estos países. Dale. Yo creo que ahí le paso la palabra entonces a Andrés. Bueno, creo que aquí varios elementos han sido mencionados previamente por Jorge, entonces no me voy a detener. Digamos, uno es sobre la calidad de los activos, que para nosotros son, digamos, uno de los grandes atractivos de esta transacción, y si ustedes se fijan en las transacciones que hemos hecho en el pasado, hay como un estándar, digamos, o un patrón del tipo de activos que buscamos, y el tipo de activos que nosotros buscamos y con el que nos sentimos cómodos son activos de bajo riesgo relativo, que no requieran
una gran intervención operativa, que no estén bajo algún tipo de dificultad operacional. Entonces, esta adquisición cumple con ese patrón, en el sentido que son activos ya construidos, entonces, pues obviamente no contamos con ese riesgo que en una línea de transmisión es tal vez el más sustancial, digamos, ese periodo de construcción. Hemos obviamente buscado protecciones en el contrato de compraventa respecto a los contratos del EPC y la transacción que se hizo previamente entre Simi y Brookfield, entonces no hemos tomado riesgos respecto a ese elemento. Como mencionaba Jorge, son activos protegidos por inflación, no tienen un riesgo regulatorio significativo de revisiones tarifarias. Estos activos tienen 3 revisiones tarifarias cada 5 años en los primeros 15 años, pero en realidad son revisiones que están limitadas a solo el elemento de costo de capital de terceros dentro de la fórmula del WACC. Entonces solo se puede tocar un elemento relativamente pequeño del cálculo del ingreso y por lo tanto no debería haber una afectación a los ingresos de la compañía en ninguna de esas revisiones de manera material. Entonces no tienen riesgo regulatorio, no tienen riesgo de contraparte, en el sentido de que esto es digamos, como en la mayoría de países, el sistema de transmisión lo paga el sistema, entonces no hay un riesgo directo de alguna contraparte específica que uno tenga que preocuparse. Y no tienen riesgo de volumen. Entonces, pues a nosotros en realidad cuando uno está sentado en un negocio de estos, le importa relativamente poco si el PIB de Brasil crece mucho o crece poco en el corto o mediano plazo, porque el ingreso del activo es el mismo independientemente de cuánta electricidad efectivamente se transmite. Lo que sí tiene es, digamos, lo que uno asegura es disponibilidad. Y la regulación de Brasil en eso sí es fuerte, en el que se penaliza cuando hay eventos de no disponibilidad. Entonces, parte de la gran tarea que uno tiene que asegurar es que esa disponibilidad sea la máxima posible, digamos. Entonces, son activos de bajo riesgo relativo. Eso no quiere decir pues, que no tengan ningún riesgo. Digamos, uno de los riesgos obvios es que la denominación de los ingresos es en reales. Entonces, estamos tomando riesgo moneda, de alguna manera. Y vemos que tienen un potencial significativo, digamos, tienen varios upsides que nosotros no incorporamos en la oferta. Esos upsides incluyen posibles extensiones del mecanismo tributario del SUDENE por 10 años más. Eso ha habido precedentes en Brasil en los que se ha logrado a través de mayores obras poder extender ese mecanismo del SUDENE. Y como les mencioné, eso es una reducción del 75% del impuesto de renta por 10 años. Entonces imaginarán el impacto en valor que podría tener si somos exitosos en lograr esa extensión. Y lo bueno que tiene esta zona es que precisamente por la necesidad de obras adicionales, ya tiene una probabilidad alta que haya refuerzos y ampliaciones que se requieran sobre estas mismas concesiones que uno puede negociar de alguna manera para obtener esa extensión del SUDENE. Existe otro elemento adicional de upside que nosotros no incorporamos en nuestra oferta y es el valor terminal de las concesiones. En estas concesiones uno eventualmente tendría un derecho al final de los 30 años al valor residual contable de las mismas, utilizando pues, los esquemas de depreciación que actualmente hay en Brasil. No lo hemos incluido y normalmente no se incluye, o digamos, es un elemento de riesgo que normalmente no nos sentimos totalmente cómodos de incluir en las ofertas porque no hay precedente para este tipo de concesiones. Para las concesiones tipo 3, no hay precedente en Brasil. De hecho, no hay un caso donde ya hayamos visto que eso sucedió o no sucedió. Sí ha sucedido para concesiones tipo 1, por ejemplo, las de CETEPI, y en ese caso efectivamente se reconoció un valor residual. Pero son contratos diferentes, digamos. Entonces, tiene un elemento de incertidumbre, pero pues obviamente se trabajará tanto en el tema del SUDENE como en este tema para que esos upsides efectivamente se cumplan. Otro elemento relevante que no hemos incluido en nuestra valoración es potenciales deductibilidades fiscales del goodwill de adquisición. Eso es una estructura que en Brasil es común y que se utiliza. Y que obviamente vamos a trabajar para que efectivamente podamos deducir fiscalmente ese goodwill de adquisición. También hay precedentes en los que eso se ha logrado hacer, la misma ISA lo logró hacer. Entonces, pues creemos que esos upsides pues claramente son gestionables y tienen una probabilidad razonable de lograrse y como les digo, serían un upside sobre
la rentabilidad base que le pedimos al negocio. Y pues el que ya se mencionó de crecimiento. Obviamente no incluimos en la oferta ningún elemento de crecimiento adicional, pero esto sí nos deja muy bien posicionados para los LOEs del próximo año, el 2024, y para otros activos que potencialmente podrían estar en el mercado en esta zona. La siguiente. Aquí no me voy a detener. Esto es simplemente un resumen del recurso eólico y solar del nordeste. Digamos, hay pues unas gráficas sobre el recurso tanto eólico como solar en esa zona. Y pues obviamente pues todos sabemos dónde quedan Belo Horizonte, Sao Paulo, Río de Janeiro, que son los centros de carga más relevantes de Brasil. Y pues obviamente hay que conectar esas zonas, digamos. Sobre el tema de crecimiento, creo que aquí lo importante mencionar es que el próximo año, digamos, esto en el plan de expansión de Brasil ya está establecido unas necesidades de inversión en transmisión en esta zona muy significativas. Ustedes pueden ver las cifras, no las voy a repetir. Y eso está compuesto tanto de proyectos tradicionales de corriente alterna, digamos, donde claramente pues analizamos caso a caso y veremos si somos competitivos. Y también vienen unos proyectos muy significativos de corriente directa. En particular hay un bipolo de tamaño muy significativo que van a ser licitados entre el 2023 y el 2024. Nosotros, digamos, esa es una tecnología que requiere un nivel de conocimiento muy específico que nosotros claramente no tenemos y que tendremos que buscar el consorcio adecuado para si se decide participar en las mismas, para que lo hagamos, pero son proyectos de un tamaño muy significativo. Uno de ellos, el que posiblemente sea licitado el próximo año, tiene un valor de inversión estimado de alrededor de 10 billones de reales. Eso pues a tasas de cambio de hoy sería un poco menos de 2 billones de dólares. Hay otro que podría tener un tamaño de 15 o 17 billones de reales. Entonces son claramente proyectos muy significativos que estamos simplemente analizando si hay un ángulo para nosotros participar. Obviamente solo lo haremos bajo las condiciones adecuadas y con un consorcio que nos dé tranquilidad de que la tecnología la podemos manejar. Pero pues esta adquisición sí nos deja en una posición bastante razonable para tener conversaciones con contrapartes que serán los socios obvios para este tipo de proyectos, como el mismo grupo Electrobras o los chinos, que son quienes han hecho el desarrollo de proyectos de corriente directa en Brasil. Digamos. Y pues un tema adicional de crecimiento potencial futuro es que, pues como ustedes vieron en el primer slide, Brookfield todavía tiene 4 activos más de tamaño muy significativo. Es un paquete un poco más grande que este, que ellos una vez terminen el proceso de construcción y hagan la transacción con CIMI de compra del 50%, pues probablemente vuelvan a mercado. Eso pues en su momento lo analizaremos, pero pues obviamente tenemos una buena relación con Brookfield. Entendemos el esquema que se implementó entre CIMI y Brookfield precisamente por el proceso de due diligencia y veremos si en ese momento es una oportunidad que para nosotros es atractiva. Entonces en general pues hay una serie de vectores de crecimiento que analizaremos caso a caso y veremos cuáles de ellos nos hacen sentido o no, pero creo que el resumen, digamos, un poco creo que lo que estamos tratando de decir aquí es que aquí hay una combinación que en el segmento de transmisión es un poco difícil de encontrar de activos de bajo riesgo, pero con upside significativos. Eso normalmente no es tan común, digamos, normalmente es más la primera parte, normalmente es más activos de bajo riesgo y punto, pero los upside significativos que hay acá no es una combinación tan común. La siguiente. Creo que, bueno, aquí simplemente estamos explicando la estructura de inversión que implementamos, que es nosotros vamos a invertir de 2 maneras. Una, capitalizando Argo en el 50-50 que tenemos con Redella, y la otra es a través del vehículo Gebras, que es 100% nuestro. Nosotros tendremos directamente el 37.5% de la nueva sociedad que se creó para esta adquisición, digamos. ¿Y por qué lo hicimos? Digamos, ¿por qué hicimos esto? Esto tiene 2 razones fundamentales. Uno, porque valoramos enormemente la asociación que tenemos con Redella. Creemos que ellos nos agregan mucho valor en los temas que ya mencionó Jorge, que son de conocimiento público, de la experiencia de ellos en el segmento de transmisión y operando sistemas de transmisión complejos.
Entonces valoramos enormemente esa relación. Y tratamos como de balancear eso versus la capacidad de inversión que tiene a hoy Redeia en Brasil. Ellos tienen un plan de expansión muy grande en España, tienen otros compromisos de inversión. Entonces ellos han apoyado la transacción de manera significativa hasta cierto nivel y nosotros simplemente en este momento tenemos una capacidad de inversión un poco mayor y nosotros un poco como vemos esto es que esto es una relación de muy largo plazo, somos empresas que en la práctica nunca vendemos, en algún momento en el tiempo nosotros tenemos mayor capacidad de inversión, en otro momento en el tiempo ellos tendrán mayor capacidad de inversión y simplemente nos vamos acomodando la relación a esos diferentes momentos en el tiempo que seguramente ocurrirán. Entonces esa es la manera en que nosotros invertiremos. Como ustedes saben, Argo no consolida dentro del Grupo de Energía de Bogotá, por ser un 50-50, por ser un cocontrol, eso no cambiará. Nosotros no consolidaremos tampoco la subholding, entonces la contabilización de eso será parecido a la de Argo. Obviamente hemos implementado un esquema de gobierno corporativo un poco diferente a nivel de esa subholding, teniendo en cuenta las diferentes participaciones relativas. Y pues hemos buscado protecciones adicionales en ese esquema de gobierno corporativo a nivel de la subholding. Esta creo que Freddy la ibas a presentar tú. Sí, señor. Bueno, creo que aquí hay algunos elementos que ya han sido mencionados antes, pero yo destacaría o reforzaría la fortaleza que encontramos en las capacidades de operación de Argo. No solo compramos un activo, compramos una compañía con conocimiento, con fortalezas en la evaluación de proyectos, en la evaluación de adquisiciones, y eso se refleja en el ejercicio de due diligence que hicimos conjuntamente con algunas personas del equipo de Colombia, el equipo de Red Eléctrica y el equipo de Argo directamente, quien básicamente lideraba ese proceso. La alianza con Red Eléctrica o con Redeia es muy fuerte, la experiencia que ellos tienen en la gestión de redes en zonas con porcentajes altos de generación en energías renovables es muy relevante y eso nos da mucha confianza para esta operación. Creemos que la escala que estamos adquiriendo ahora permitirá muchísimas cosas hacia adelante en otras adquisiciones o en los leilados o leiloes, como lo mencionaban Andrés y Jorge. Hay una cosa interesante, es que hay unas sinergias también de proveedores. Simi, quien fue socio constructivo de Brookfield en este proyecto para Quantum, va a ser quien opere durante los primeros años el proyecto que estamos adquiriendo, los activos que estamos adquiriendo mejor. Y Simi ya lo conocíamos porque ya había sido socio también de Argo en Argo 4, en Real. Entonces, estamos hablando de una consolidación cada vez mayor de esas capacidades en la región, que nos lleva, cuando uno mira el ranking de participación en el ingreso, es medido no sobre activos o kilómetros, sino sobre ingreso o RAP, como se llama en Brasil, de los privados. Con esta adquisición, Argo pasa a ser el quinto participante en el mercado. Una participación que no incluye todavía la de Gebras, porque no incluye la de Gebras, pero que aún así es ya el quinto participante y eso, en el caso de una eventual nueva adquisición, algún activo que esté en el mercado, la misma fase siguiente de Quantum u otros activos, le da una capacidad de crecimiento, una fortaleza en esa capacidad de crecimiento mucho mayor, en el acceso a fuentes de capital y en general las ventajas competitivas y sinergias en esa zona nordeste donde cada vez somos más fuertes. El crecimiento de Argo, pues, debido a esta adquisición, pues en utilidad neta, cuando uno lo mira, 257%, o sea, es media veces el valor que tendría sin esa adquisición. Ya podemos pasar a las siguientes. Entonces, ¿cómo son los números para entender? Porque pues el esquema de las compañías y de la estructura societaria que tenemos en Brasil merece pues la explicación.
si partimos de la derecha, el valor del patrimonio, el vendedor recibe 4.318 millones de reales. Estas compañías a octubre tienen una deuda neta de 3.084. El valor compañía total es 7.402. Esto ya excluye 604 millones de caja que tienen a ese momento las concesiones compradas. Nos vamos arriba a la derecha. La capitalización de Argo por un 1,045 proporcional entre Redeia y Grupo Energía de Bogotá, y caja disponible que va a tener disponible en su momento Argo para sumar 2.290. Nosotros capitalizaremos a Gebras en 1.374 y la compañía que va a ser la adquirente va a tomar deuda con la banca local brasilera por 654 millones de reales. Esa es la forma entonces como pagaremos la compañía, y resalto que esa deuda que tienen esas compañías son deudas de muy largo plazo con BNDES, lo cual es constructivo respecto al flujo de caja, y no vemos, dado que son costos financieros bastante bajos, no vemos pues una posibilidad en el corto plazo de optimizar esas deudas. Eso también nos da un poco de certidumbre en flujos de caja. La siguiente, y no dependemos pues de refinanciaciones y del mercado brasilero. La otra visión acá entonces de los 2.419 millones de dólares que invierte HEP, esa es la total inversión, 460 millones de dólares. Por eso hablamos pues de un tema transformador para nosotros. Parte en Argo y parte en Gebras. ¿Y cómo vamos a obtener esos recursos? Nosotros tenemos bancos comprometidos que nos ofrecen un crédito sindicado a 5 años, y estamos en proceso pues de lograr las autorizaciones o de finalizar términos ya detallados para lograr las autorizaciones a nivel JEP en Colombia y contar con estos recursos para el momento del cierre. Cuando miramos qué significa esto en términos de apalancamiento, post-transacción al momento de cierre, vemos que el indicador deuda-EBITDA se ubicaría en niveles del 4, un rango de 3.9 a 4.2, y rango está asociado a simplemente la fluctuación del real o de la tasa de cambio cruzada pues entre los dólares que tengamos o los pesos que al final convirtamos en nuestros estados financieros versus lo que el real y lo que giremos efectivamente para la transacción, con un desapalancamiento muy rápido al 2025 a un nivel que en las proyecciones, sin cambiar nada más, o sea, las proyecciones actuales solamente agregando la transacción, nos pone en niveles de 3. Y en diversificación vemos cómo al 2021 Brasil representaba muy poco, pues no alcanza a figurar en la torta, mientras que en el 2026 ya Brasil empezaría a representar 9% de nuestro EBITDA total. Aún es una cifra moderada en nuestro portafolio, simplemente pues porque Colombia y especialmente el negocio de Enel Colombia tiene una participación muy importante en nuestro EBITDA, y esa es la parte verde del 64%. La siguiente. Con eso le paso la palabra a Manuela para ir atendiendo las preguntas que ya hemos recibido muchas preguntas y los invitamos a más. Muchas gracias, Jorge. Les pido por favor que recuerden que en la parte de preguntas y respuestas en ese menú pueden escribir sus preguntas. Por favor, les pedimos que se identifiquen con su nombre y la compañía a la que pertenece. Entonces vamos a empezar con Ricardo de Bancolombia. Ricardo nos hace la pregunta, una pregunta para Andrés, y es: con un EV de 7.402 y un EBITDA estimado para 2022 de 647, el múltiplo EV/EBITDA de adquisición nos da 11.4 veces. ¿Tienen referencias de transacciones a múltiplos similares? ¿Cuáles son? ¿Me podrían dar un poco de color sobre este múltiplo de adquisición? ¿Por qué fue atractivo? Muchas gracias.
Andrés, te doy la palabra. Bueno, muy bien. Sí, efectivamente nosotros, pues ustedes saben perfectamente que cuando uno hace este tipo de operaciones, valora con flujo de caja y a manera de chequeo, revisa los múltiplos implícitos de la transacción, digamos. Entonces creo que ahí lo relevante para mencionar es que efectivamente, digamos, si Brasil es un mercado líquido con bastantes precedentes en este segmento recientes, el múltiplo que nosotros obtenemos es, digamos, nosotros estimamos cerrar la operación, dado que requerimos aprobaciones de ANEEL y de CADE, estimamos cerrar la operación hacia final del año. Entonces tenemos un múltiplo implícito de EBITDA del 2022 de 11.4, si uno lo calcula sobre el 2023 nos da alrededor de 10.6, y las transacciones precedentes que vemos en Brasil están alrededor de 11.5 veces, digamos, y hay pues precedentes recientes, las operaciones de Actis, con los activos de EDP, de OTPP comprando eVolt, ISA compró un activo subterráneo en Sao Paulo hace algo más de un año, o tal vez 2 años. Entonces, digamos, hay una serie de transacciones que nosotros tenemos digamos, esa información creo que se los podemos poner a disposición de ustedes. Nosotros preparamos un cuadro con esos múltiplos, digamos, y creo que el resumen ahí es que nos da un múltiplo de 11.5 promedio de transacciones recientes en Brasil. Entonces, esto estaría muy alineado con el mercado, digamos, claramente este es un mercado líquido y competitivo, este fue un proceso competitivo, donde hay de alguna manera, creo que un entendimiento común de la industria de cuáles son los niveles de retorno que para este nivel de riesgo son adecuados, obviamente reflejando la situación macroeconómica actual. Entonces, en general, digamos, creo que les podríamos poner a disposición, no sé si aquí lo querramos mostrar o no, ese cuadro que nosotros hemos preparado, pero si no, se los ponemos a disposición con la información que nosotros tenemos de esa verificación de transacciones presentes. Pero como les digo, es un múltiplo de alrededor de 11.5 veces para otras transacciones, digamos. Entonces, entendemos que es algo que está para el nivel de riesgo bastante alineado con el mercado, digamos, y con lo que se requiere para este tipo de activos. Creo que esa era, ¿cierto? ¿Había otra pregunta? Era sobre Gracias, Andrés. Sí, tenemos otra pregunta de Katy Ortiz de Hacienda Corredores. Katy además está cumpliendo años esta semana, entonces aprovechamos para saludarla. Y ella nos dice, buenos días, gracias por el espacio. ¿Nos pueden contar si hay algún CAPEX pendiente o ya todo está en operación y por lo tanto el CAPEX es de mantenimiento? Y de ser así, podemos conocer para JEP cuál es el CAPEX estimado, porque el que nos muestran en la pantalla es el de ANEEL. ¿El CAPEX de refuerzo está pendiente por ejecutarse? ¿Quieres, Andrés, nos ayudas con eso? No, digamos, dado el tamaño de los activos, hay un pequeño CAPEX asociado a ampliaciones y refuerzos adicionales que está en ejecución, que son alrededor de 360 millones de reales. Digamos, eso, como les digo, son unas necesidades que fueron identificadas en el plan de expansión de Brasil. Cómo funcionan los refuerzos y ampliaciones en Brasil es que el concesionario de la obra principal es el que los ejecuta y se les aplica un nivel de ingresos que es el que corresponde a los cálculos que hacen del WACC regulatorio. Normalmente son obras bastante, digamos, que tienen una rentabilidad bastante adecuada. Entonces están esos 360 millones de reales en ejecución, pero pues dado el tamaño del activo, digamos, para ponerlo en contexto, para un activo que tiene un enterprise value de más de 7 billones de reales, pues ese es un elemento relativamente menor y obviamente nosotros ahí tenemos la tranquilidad de tener un equipo de administración local en la forma de todo el equipo que tenemos en Argo, que son personas con mucha experiencia, digamos, en algún momento creo que sería bueno que ustedes conocieran directamente al equipo de administración que tenemos en Argo, porque nosotros estamos tremendamente orgullosos de que personas de la calidad de Ragone, que es el CEO, o de Alexander Fontes, que es la persona técnica, o de Pablo Ferreira, que es el financiero, estén con nosotros. Son personas de mucha experiencia en Brasil, que han pasado por varias compañías de transmisión. Ragone fue CEO de Taesa bastante tiempo, hizo el listado de Taesa. Varios de ellos tienen experiencias similares, entonces nos da una tranquilidad enorme que ahí no estamos corriendo ningún tipo de riesgo significativo en esas obras de ampliaciones y refuerzos. Gracias, Andrés. Esta pregunta también de Katy, creo que la respondimos, pero te volvemos a reforzar. Estas concesiones tienen asociada deuda.
¿Pueden contarnos, por favor, el monto de deuda bruta, caja y las condiciones de la deuda asociada? Si quieres, Jorge y Caro, pon otra vez esa diapositiva para que la puedan ver. El sistema en Brasil, ellos tienen un sistema bastante favorable para la financiación de las inversiones. Y es que en lugar de crear un reto adicional a la industria de lograr el cierre financiero, si pensamos, por ejemplo, en Colombia, en todas las carreteras, que es un hito muy importante, pues lograr ese cierre financiero o los proyectos de solar y eólico pequeños donde pues los jugadores tienen que conseguir la plata. Lo que hace Brasil es que Benedes, que es un banco de desarrollo de un tamaño gigantesco, ofrece recursos de muy largo plazo a tasas efectivamente subsidiadas, a tasas por debajo de mercado, para facilitar ese desarrollo de la infraestructura. Y esto es lo que tiene estos activos. Tienen 3.693 millones de reales, sumando las 5 concesiones, que usaron los constructores, pues, el consorcio entre CIMI y los fondos de Brookfield al momento de desarrollar estos activos. Nosotros simplemente como parte del cierre de la transacción, se pide pues poder hacer que sea un nuevo deudor, el deudor de Benedes. Eso pues hay muchos precedentes y no debería haber problema. Y son, insisto, créditos de muy largo plazo con unos flujos de caja muy largos. Lo podríamos publicar para que los analistas conozcan pues el detalle de esto. Gracias, Jorge. Ana María Huasca nos hace una pregunta también de corredores de vivienda. Al revisar los múltiplos de adquisición parecerían elevados frente a transacciones comparables, más aún teniendo en cuenta las condiciones actuales de mercados financieros. La rentabilización de la adquisición esperan alcanzarla a través del upside que se derivaría de proyectos adicionales. Y en esa misma línea, Felipe Gómez Bridge nos pregunta si está bien decir que que están pagando un múltiplo en línea con transacciones recientes cuando las tasas de interés hoy son más altas versus cuando se hicieron esas transacciones comparables. Entonces, si quieres, Jorge o Andrés, nos ayudan con Felipe, eso. Ana María, mire, nosotros pues el múltiplo es 10.6, pues esta transacción debe cerrar en noviembre, puede que en diciembre, pues ahí no manejamos los tiempos, pero efectivamente pues es al final del año. Entonces, un múltiplo de 10.6, miramos y claramente los mercados financieros cambian, pero creemos que es un múltiplo que es bastante moderado. Y cómo llegamos a una valoración que al final, pues nosotros, que al final como cálculo secundario da ese múltiplo, fueron, yo creo que tres elementos muy importantes. Ese conocimiento muy fino de cómo se operan estos activos y algunas de las sinergias que tenemos nosotros. Nosotros podemos operar estos activos a unos OPEX que tienen el beneficio de estar presentes. Nosotros entendíamos que eso no es confirmado, pero que alguno de los competidores, por ejemplo, no estaba en Brasil. Pues claramente operar activos para alguien que no esté es más costoso que lo que nos costaría a nosotros. Incorporamos y durante el proceso nosotros subimos nuestras expectativas de rentabilidad dada la situación de los mercados financieros. Entonces no fuimos ajenos a eso. Y tercero, pues teníamos dos visiones distintas. Hay una visión de Redeia, que es una compañía europea, de tradición europea y con una visión de rentabilidades y de mercados financieros, y nosotros con otra visión. Y en ese proceso logramos pues diálogos muy constructivos y profundos de cuál es una rentabilidad esperada. Nosotros claramente no somos inversionistas financieros y pues la posibilidad de comprar bonos de Brasil pues a IPCA pues no es nuestro negocio. Creemos que las posibilidades que ofrecen estos activos y en la alineación con la estrategia es algo muy positivo. Entonces, sí incorporamos los mercados financieros, subimos incluso nuestras expectativas, como digo, durante el proceso, pero no somos operadores del spot, claramente, somos inversionistas de largo plazo y eso lo reflejamos en nuestra valoración.
Toda la rentabilidad que soportó el caso de negocios Ana María está en el modelo y está en los flujos de caja identificables. Lo que Andrés mencionó con bastante detalle de potenciales capturas adicionales de valor en el futuro no está incorporado en la valoración, no pagamos por eso, solo pagamos por los flujos de caja ciertos que identificamos y dedicamos muchísimo tiempo y una capacidad técnica amplia a incorporar esos flujos de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que son las consideraciones principales sobre esta situación. Juan Ricardo, bienvenido. Sé que nos estabas escuchando, pero tenías problemas tecnológicos, desafortunadamente, pero no sé si quieres o terminamos un par de preguntas más y luego te podemos pasar la palabra. Nos sigue con las preguntas, pero primero agradecerles a todos por estar con nosotros y solamente darles un parte de que este proceso de discusión se dio al nivel del Consejo Directivo de Redella y por muchos meses discutimos las condiciones macroeconómicas actuales y garantizarle a los inversionistas que la rentabilidad de esta inversión fuera bastante atractiva. De hecho, pues es más la capacidad que tuvo Andrés de negociar el contrato y la confianza que tienen en nosotros como socios. Ya con Brookfield tenemos una relación muy buena, lo que logró que esto llegara a buen término. Entonces, nosotros nos sentimos muy tranquilos con los términos en los que se negoció y pasamos por unas cuchillas de boca muy complicadas tanto en España como aquí. Entonces, ahí pueden tener tranquilidad. Esos números se vieron a enorme profundidad y detalle por personas muy experimentadas y curtidas y fueron muy exigentes en que la tasa de retorno fuera lo que es razonable para el entorno actual del mundo. Pero sigue con las preguntas y yo acá estoy para responderles cualquier cosa y mil disculpas porque no tenía el computador conmigo. Gracias, Juan Ricardo, y resaltar también que todos estos activos pues no tienen riesgo de inflación, entonces en este momento pues generan también como una seguridad en ese sentido. Las preguntas que nos hacen tanto Sergio Segura de Credit Corp como Sebastián Gallego de Ashmore, voy a empezar por la de dividendos que nos hacen y es Argos prevé algún cambio en la política, Argo prevé algún cambio, perdón, en la política de dividendos en el corto plazo teniendo en cuenta las adquisiciones recientes. Y la de Sebastián, que va en esa misma línea, es qué política de dividendos tendría Argo para HEP luego de la transacción y cómo estiman que pueda quedar deuda dividendos a nivel HEP individual. Sí, lo que nosotros... Dale. Si quieres solo para comentar, porque yo veo que en la de Sebastián también hay una pregunta de retornos. Sí, ya te la iba a hacer. Dale, dale. Porque como para responderla de una vez. Digamos, obviamente no vamos a decir nuestra tasa de retorno de la oferta, digamos, eso claramente es un elemento competitivo que no vamos a divulgar, digamos. Pero lo que les podemos decir es que es pues doble dígito en reales y si uno la pasara a pesos. Como les digo, eso tampoco es pues rocket science, digamos, eso creo que el mercado más o menos reconoce por dónde se mueven este tipo de retornos y ustedes pueden ver dónde transan algunas de las compañías de transmisión en Brasil. Entonces, digamos, ese es un mercado donde no hay como secretos particulares, pero pues digamos, obviamente no podemos comentar en un número específico de cuál haya sido nuestra tasa de retorno, pero como les digo, doble dígito bastante más de doble dígito en reales, digamos. Sobre el tema de dividendos, nosotros la discusión que hemos tenido con Red Eléctrica, y eso ha sido así desde que se adquirió Argo, es que nosotros, como tenemos un plan de crecimiento en Brasil, digamos, Argo era el primer paso, este es nuestro segundo paso, más allá de Rialma, lo que hemos acordado es dar como un espacio a Argo de retención de dividendos de unos años para mantener esa capacidad de crecimiento, pero a partir de un año específico que a hoy sería el 2025, sí ya vamos a pedir una política de dividendos más normal de nuestra inversión en Argo. Entonces, posiblemente en los 2 próximos años no le vamos a solicitar a Argo dividendos significativos, manteniendo esa capacidad de crecimiento, pero a partir del 25 sí. Y también hay una pregunta de si vamos a listar Argo en algún momento. Eso claramente es parte de la estrategia. Creemos que ya a hoy Argo tiene masa crítica para en el momento que sea adecuado
acceder al mercado de capitales brasilero, que como ustedes sabrán, pues es líquido y hay bastantes, pues no bastantes, pero hay varios comparables de transmisión ya en ese mercado. Y cuando las condiciones sean las adecuadas, nosotros accederemos a esos recursos del mercado de capitales local para continuar fondeando el crecimiento de Argo. No todo lo vamos a hacer nosotros y Redella a 100% y a pulmón. Entonces en algún momento accederemos a ese potencial adicional de crecimiento vía el mercado de capitales local. Qué pena, Jorge, ya si quieres para la... Argo, sí, complementando simplemente, Argo genera flujo de caja significativo, Argo tiene patrimonialmente la posibilidad de repartir dividendos. Sin embargo, lo que estamos planeando como caso base, que puede evolucionar en el tiempo, es que acumulamos ese valor generado en Brasil para continuar creciendo en Brasil, dadas las oportunidades que tenemos identificadas. Entonces eso reconfirma pues el planteamiento que hizo Andrés, de nuevo que está alineado con nuestro socio, y lo cual es muy importante en este tipo de inversiones, Manuela. Gracias, Jorge. Nos queda un minutico. Nos quedan dos preguntas, las dos referentes a coberturas y riesgo cambiario. Si quieren, esas personas las buscamos más adelante el equipo de relación con inversionistas para darle la palabra a Juan Ricardo que nos ayude con el cierre. Y ahorita ya a las 9 en punto vamos a empezar la llamada en inglés para aquellas personas que no pudieron estar. Es muy importante, 10 segundos. Nosotros estamos evaluando la posibilidad y hay mercado para hacer coberturas y no tomar el riesgo de dólar real. Es una decisión que se toma en los próximos meses porque pues todavía la transacción no va a cerrar, Juan Ricardo. No, pues confirmar lo que dices. Hemos tenido la suerte de que los bancos ven esta nueva inversión como algo que le genera valor al grupo y tenemos el financiamiento y tenemos la posibilidad de tener en Brasil las oportunidades de fondearlo. Entonces vamos a estar moviéndonos en esa dirección. Creo que se ha hecho un gran trabajo por parte del grupo. Mi reconocimiento a Andrés. Yo creo que las negociaciones han sido impecables. Darle la tranquilidad de que esa tasa de retorno es atractiva. Europa tiene enormes presiones en este momento para hacer inversiones en la interconexión europea por todo lo que está pasando en Ucrania, y con todo y eso logramos que la Junta Directiva de Red Eléctrica, a la cual muy generosamente nos invitaron a participar, le diera el visto bueno a esto porque lo ven como una inversión con enorme futuro. Entonces, simplemente pues confirmar que el grupo sigue con una política importante de crecimiento, con una voluntad de sus accionistas de invertir para poder tener un futuro mucho más próspero y que las condiciones que se han logrado son muy positivas. Entonces, reconocerle al equipo y a ustedes, mil gracias por su tiempo y por la atención. Agradecemos enormemente que le pongan atención a este tipo de transacciones para poder dar toda la información al mercado y que la gente pues pueda evaluar la gestión que estamos realizando. Mil gracias, Manuela, y a todos por acompañarnos. Gracias, Juan Ricardo. Cerramos con este muy obrigado. Ya estamos empezando nuestras clases de portugués. A todos, claramente, es obligatorio. Para todos, entonces empezamos con esa palabra. Muchísimas gracias a todos. Siempre disponibles para responder sus preguntas, tanto el equipo de relación con inversionistas como los otros equipos de comunicaciones en Grupo Energía Bogotá. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día.